Buenos días. Buenos días, amigas y amigos. Continuando con nuestro ciclo programático, empezaremos hoy con el tema de la educación en nuestro país. Bueno, como siempre, nosotros nos interesa primero hacer una especie de análisis de la realidad, intentar entender un poco cómo funciona hoy la educación o a qué responde, para luego también poder criticar si corresponde, criticarlo tanto en buen o digamos, de una forma más autocrítica, pero también luego para poder plantear propuestas y reformas que cambien este tipo de situación. Pero lo primero es entender la situación actual. Bueno, como ya sabemos, en realidad la educación es parte de lo que se conoce como la superestructura, por lo tanto es algo que en general está determinado por otras condiciones. En esto vamos a priorizar un poco más, lo que tiene que ver sobre todo a las condiciones económicas. Por eso decimos que el modelo educativo responde a lo que es el modelo económico. Nuestro modelo económico, el modelo que ha, digamos, llevado adelante el país, los gobiernos todos los gobiernos hasta este entonces, y que en particular nosotros entendemos que en los gobiernos progresistas del Frente Amplio se ha profundizado de cierta manera, tiene que ver con una economía primarizada, con una gran concentración de la tierra en pocas manos, una gran extranjerización del suelo, lo que lleva a que principalmente los tres productos de exportación, o sea, los que le da, vamos a decir, más riqueza al país, son la soja, la carne y la pulpa de celulosa. Este modelo, que está establecido, como decíamos, sobre todo profundizado en los últimos tiempos, no requiere gran desarrollo educativo o gran investigación. ¿Por qué? Porque son modelos que de alguna forma se dice que vienen importados. Es decir, por ejemplo, las pastas de celulosa, las plantas que producen y que, digamos, en última instancia lo que hacen es secar, son, ya lo hemos dicho en otras instancias, pero como grandes secadoras, ¿no?, de lo que es la pulpa de celulosa, para que cuando la tienen que llevar en barcos a producir el papel en otro lugar del mundo, salga menos el flete. Ese es el fundamental objetivo de las plantas. En ese sentido, para hacer esa parte del proceso de la cadena productiva no se requiere gran educación. Entonces, lo que ha sucedido es que el país, en última instancia, se ha subordinado a lo que, digamos, los países poderosos quieren para nuestra región, como es Latinoamérica. Eso implica que, de nuevo, nos subordinemos a sus formas y a sus procesos, y que por ende no sea necesario desarrollar tecnología local. Esto a grandes rasgos. Ahora, para bajar un poco a tierra con lo que ha sido la educación en los gobiernos del Frente Amplio, un primer hito que entendemos que marcó el rumbo de lo que iba a ser la política educativa tiene que ver con, si ustedes recordarán, el primer gobierno del Frente Amplio se convocó a lo que fue el primer Congreso de Educación, denominado Maestro Julio Castro, el cual fue una instancia que entendemos fue sumamente democrática, con gran participación de la gente, del pueblo, no solo aquellos vinculados directamente a las instituciones educativas, sino también vecinos, padres y demás. Este congreso fue un proceso que llevó bastante tiempo y que arribó a conclusiones muy importantes y que entendemos que fueron conclusiones de avanzada. Planteaba un montón de cuestiones, como por ejemplo la autonomía en todos los niveles de la educación, que era algo que avanzaba bastante, digamos, respecto a lo que tenía el país. Sin embargo, cuando el gobierno tuvo que concretar lo que fue la ley de educación, que fue también como un hito para el primer gobierno y algo que el Frente Amplio también se atribuye, ¿no?, obviamente, cuando tuvo que plasmarlo en una ley, estas resoluciones no quedaron allí contempladas. Entonces, de alguna forma, el pueblo vio cómo todos sus planteos y todo ese gran desarrollo que se había hecho programático no tuvo ningún asidero en el gobierno, ¿no? Sí, ¿y por qué hacemos énfasis en esto? No es por únicamente mencionar solo el que hizo o qué no hizo el Frente Amplio, pero veamos un poco más conceptual, ¿no? La educación es una herramienta que no es neutra, no es algo que se pare neutral delante de la sociedad.
es una herramienta que se utiliza para legitimar las relaciones sociales en las que vivimos, ¿verdad? Lo que es donde a los niños y a todos nos enseñan lo que está bien y lo que está mal, nos enseñan cómo es la historia de nuestro país, nos van narrando cierta historicidad oficial y cierto modo de ser de uruguayo, en nuestro caso, y demás, ¿no? O sea, es la forma de legitimar el consenso social. Y desde la izquierda siempre se reclamó, justamente porque la educación desde desde un punto de vista de clase siempre está en disputa, desde la izquierda siempre se reclamó, antes que nada, la autonomía del poder político para que los sujetos que hacen a la educación puedan pensarla en sí misma y independizarse de los vaivenes del poder político. Y además había, como en muchos otros aspectos de la historia política de nuestro país, con la llegada del Frente Amplio al poder, las fuerzas populares, y en particular los actores populares de la educación, habían depositado una enorme esperanza de cambio, de bueno, ahora sí tomaremos este tema como central, ahora sí la educación va a tener un rol distinto, ahora sí vamos a poder pensar lo que la izquierda siempre defendió de una educación liberadora, una educación que forme seres humanos críticos, donde ahí justamente la autonomía tiene un rol esencial para poder cumplir eso, y sin embargo se realizó el Congreso de Educación con un carácter realmente popular, el primer congreso en el 2006, el que se llamó Maestro Julio Castro, que tomó, luego de amplios debates muy democráticos, con la participación de miles de personas, ¿verdad? Resoluciones realmente interesantes desde el punto de vista de los intereses del pueblo para con la educación. La autonomía es el que siempre mencionamos, pero no era el único, tenía que ver con la forma de gobierno de la educación, con la libertad de cátedra, con el salario docente, con la carrera de los docentes, con las condiciones dignas a nivel edilicio para desarrollar la educación y demás. Y sin embargo, como evidentemente esto no se condice con todo lo que desde el modelo económico se espera para la educación, como bien explicaba Valeria, se aprobó luego, a fines del 2008, 2 años después del Congreso, una ley de educación que básicamente hizo a un lado las resoluciones del Congreso, no las tuvo en cuenta y aprobó una ley que, como ahora seguiremos explicando, lo que hace más bien es seguir a rajatabla los lineamientos de los organismos internacionales de crédito, en particular los que emanan del Banco Mundial. Bueno, otro aspecto que es necesario tener en cuenta cuando uno habla de educación tiene que ver con la inversión en educación, ¿no? Es decir, cuánto presupuesto se le otorga a la educación en cada gobierno. En ese sentido, algo primero que hay que decir es que es verdad que el presupuesto educativo ha aumentado respecto a los años anteriores, los gobiernos tradicionales. Eso es real. Lo que a veces no se dice o queda medio por el camino es decir que tiene que ver con que este aumento de presupuesto no ha acompañado lo que ha sido el crecimiento de la matrícula estudiantil. Es decir, hoy por hoy, con todas las sucesivas reformas que se han hecho en el modelo educativo, en términos generales, mucha más gente accede a la educación pública. Eso es una realidad. Ahora, si el presupuesto que uno le otorga no acompasa ese crecimiento, lo que termina sucediendo es que los estudiantes estudian en peores condiciones, los maestros y profesores dan clases en peores condiciones, es decir, se termina deteriorando lo que es la calidad de la enseñanza, y eso es lo que ha sucedido en nuestro país en los últimos años. Además, se han creado algunas instituciones en estos gobiernos del Frente Amplio que nosotros entendemos de alguna forma buscan bypassear lo que son las instituciones educativas. Por ejemplo, se creó una agencia para la innovación y la investigación que se llama ANI, y esta agencia se le ha dado el dinero y bueno, esta agencia, financia proyectos, da becas, etcétera. Pero claro, al ser una agencia que no es autónoma, sino que justamente su directorio es puesto por el poder político, el poder ejecutivo, esto obviamente es redundante, pero no tiene autonomía y no puede definir sobre, qué proyectos financiar o qué becas dar. Tiene criterios técnicos, sí, pero no tiene criterios políticos. Entonces, en este sistema, o los criterios políticos no responden a una necesidad real de desarrollo del país, sino, se termina, como decía Federico, acompasando a las demandas mundiales. Entonces, en este sentido, lo que nosotros criticamos o vemos es que el gobierno resuelve poner dinero en estas instituciones que de alguna forma puede controlar directamente y de alguna forma discrimina a lo que es la educación pública, tanto a ANEP y sobre todo a UDELAR, hablando en términos de investigación, ¿no?
Después hay otro tema que tiene que ver de nuevo con el presupuesto y la discriminación que nosotros entendemos tiene la educación pública, y es que cómo han crecido lo que son las instituciones privadas, y en particular tienen algunas exoneraciones o algunas, digamos, diferencias con lo que es la educación pública. Por ejemplo, ninguna institución privada paga sus aportes patronales, sino que son como un subsidio que da el Estado. En este sentido, obviamente, esto genera cierta discriminación porque tanto la ANEP como la Universidad de la República debe pagar sus aportes patronales. Es decir, les entra dinero por la ley de presupuesto, y este dinero vuelve al Estado, al BPS en particular, por aportes patronales. Es decir, se genera ahí una diferencia. Y después ha habido muchos mecanismos para favorecer o para fomentar lo que han sido proyectos del estilo del Liceo Impulso, a través de, digamos, lo que son el mecanismo de donaciones especiales, donde las empresas donan cierto dinero y exoneran hasta un 75-80% de ese monto luego en impuestos. ¿Eso qué quiere decir? Que en definitiva esas empresas las terminamos financiando todos los uruguayos, porque los impuestos los pagamos todos, ¿verdad? Bueno, y después otro aspecto que tiene que ver con el rol que ha tenido la educación, tiene que ver con algo que ya mencionó Federico, y es el rol de la educación pública como contención social. Es decir, este modelo económico genera lo que se conoce como población sobrante, es decir, parece que no hay lugar para todos y a cierta población hay que contenerla de alguna forma. Se usan distintos mecanismos, como ya también lo hemos visto, pero en particular con la educación social, la educación pública sucede eso. Y esto va de la mano con, bueno, digo, si a mí no me interesa en particular para este modelo económico invertir, no lo necesito, digamos, no necesito invertir en educación, no necesito investigar, bueno, esto que me salga lo más barato posible de alguna forma, ¿no? Y en ese sentido es que, bueno, se han llevado adelante planes que lo que buscan es rebajar la calidad de la enseñanza, que tiene que ver con lo mismo, o sea, uno no puede brindar educación de calidad, enseñanza de calidad, con clases tan superpobladas, ¿no? Clases que llegan a los 40, 50 estudiantes, obviamente además con docentes que tienen que viajar de una punta a la otra de Montevideo para poder cubrir lo que son o sea, llegar a un salario digno. Entonces todo esto, digamos, termina repercutiendo en lo que es la calidad de la enseñanza, y lo que se conoce y se dice mucho, que es, bueno, cada vez se aprende menos en la educación pública. Algo que es importante también mencionar es que, como decíamos, todo esto son indicaciones también o digamos, valoraciones que hacen los organismos internacionales vinculados a la educación o a veces vinculados directamente a lo económico, como el Banco Mundial, que da recomendaciones a los países, y cada país lo acepta o no según qué grado de acuerdo quiere tener con estos organismos. En el caso de Uruguay, ya sabemos que en realidad sigue bastante a rajatabla lo que son estos lineamientos, y bueno, en particular lo que estos organismos han planteado para el país tiene que ver con todo el desarrollo de la enseñanza preescolar, las escuelas a tiempo completo, mejorar también lo que es el plan Ceibal, y le indican al gobierno que lo haga específicamente, que es por donde tiene que ir la inversión. Bien, y como muchos actores de la vida, de la educación, comprenden la situación, estamos hablando de los maestros, de los profesores, de los estudiantes, de los trabajadores en general, de los distintos ámbitos de la educación, comprenden lo que está ocurriendo, comprenden que se le otorga un bajo presupuesto a la educación, comprenden que eso no es casualidad ni un problema solamente de contabilidad del Estado, sino que responde a un interés específico del rol que tiene nuestro país en el mundo y de cómo los organismos internacionales trasladan eso a la educación a través de un bajo presupuesto, de la precarización del trabajo docente y demás. Cuando los docentes y los estudiantes se han levantado contra esta forma de manejar la educación, cuando han exigido el presupuesto que, por cierto, el gobierno les prometió en la campaña electoral, ¿verdad?, del porcentaje del PBI, el gobierno ha respondido con decretos de esencialidad, con desprestigio de los docentes en su generalidad, con elementos muy represivos como fue el desalojo del Codicen en el 2015, etcétera. Es decir, no solo se apuesta a un modelo educativo
que mercantiliza en los hechos la educación, sino que además se maneja siempre de manera soberbia y autoritaria cualquier crítica hacia la forma de llevar adelante la educación. Y haciendo un paréntesis con algo que está relacionado a la educación, que es la investigación, ¿verdad? La investigación, la capacidad de investigar desde el país por cuenta propia para promover el desarrollo tecnológico acorde a las necesidades nacionales y no a las necesidades que se nos imponen, también está muy relacionada a la educación. En particular en nuestro país, el formato que se da es sobre todo a través de la Universidad de la República, que es una institución justamente pública muy grande, que abarca más del 80% de toda la investigación que se realiza en el Uruguay, que tiene hoy también un presupuesto muy limitado, a pesar de que se le prometió un presupuesto del 1% del PBI solo para investigación, y se debe, por un lado, al propio modelo económico, porque la subordinación al capital extranjero y la aceptación del país como productor de materias primas implica obviamente una baja inversión en investigación. Esto es una cara más de la dependencia y el acatamiento del país a los intereses extranjeros, pero además fomenta, cuando se le da poco presupuesto a la universidad pública para investigar, fomenta que la poca investigación que se termina realizando sea orientada al mercado. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa hoy, por ejemplo, en la universidad? El poco presupuesto conlleva a que los docentes realicen convenios para buscar dineros en otros lados, convenios con empresas privadas, y eso termina dirigiendo la investigación que hoy se realiza, lo que se investiga, ya no a los problemas sociales, como por ejemplo anuncia la propia ley orgánica de la universidad, sino que se termina investigando para las necesidades de las grandes empresas, que son las que terminan compensando el presupuesto universitario que la universidad no recibe por el presupuesto nacional. Bien, intentando resumir un poco lo que tiene que ver con qué rol entendemos tiene la educación, ¿no? Para nosotros cumple un rol insustituible a la hora de elevar los niveles de conciencia de los trabajadores. Es decir, nos permite comprender en términos teóricos las razones de los sufrimientos que sufre la clase trabajadora. Es decir, es a través de la educación que un trabajador comprende que la injusticia que vive no tiene un origen antropológico o divino, sino que en realidad es resultado de una relación social fundada en la apropiación privada del trabajo social, o lo que conocemos como plusvalía. Al tiempo que en manos de las clases dominantes, como ya mencionaba Federico, la educación se convierte en cierta forma justificación del orden establecido, es decir, en la domesticación y el sometimiento de la clase trabajadora, en manos del campo popular, la educación es un arma contra la alienación. Por eso también hay que tener la educación en este nivel y entenderla de esta forma. Una correcta articulación entre lo que es la práctica, ¿no?, la lucha, y también el comprender teórico, digamos, de lo que afecta a los trabajadores. Esto es lo que ayuda, digamos, a comprender la sociedad y también querer, obviamente, rebelarse contra esas injusticias, ¿no? Es decir, en definitiva, adquirir conciencia de clase. Exacto. Bueno, tal vez para ya ir resumiendo y terminando, si se quiere, también falta ver qué entendemos nosotros de compromiso socialista que debería... Tenemos, exacto. ¿Cómo entendemos que debería ser justamente la educación? Bueno, nosotros, por ya haberlo dicho, supongo que es obvio, defendemos lo que son los postulados del primer congreso, el maestro Julio Castro, tanto por su contenido democrático como por o sea, no solo por el proceso, cómo se llegó a ese contenido, sino por el contenido en sí, ¿verdad? Es decir, ese congreso hacemos énfasis porque compartimos el contenido que emanó de él y porque ese contenido refleja las reales aspiraciones del pueblo para con la educación, ¿verdad? Que entre ellas está la autonomía real del poder político para defender a la educación de los cambios de gobierno, porque las políticas educativas, entendemos nosotros, deben ser de largo plazo y no estar sometidas a cada vez que cambie un gobierno de turno. También reivindicamos lo que es el cogobierno en la educación como una realización democrática de la autonomía. Es decir, para llevar adelante esta autonomía de forma real es necesario que sean los actores involucrados quienes puedan definir esas políticas, ¿verdad? Defendemos la autonomía presupuestal. ¿Qué significa esto? Que el presupuesto esté fijo en el presupuesto nacional, que no sea una cuestión de que cada año, como ha ocurrido en los últimos años, haya que discutir el presupuesto de la educación, que los docentes no sepan con qué presupuesto cuentan en el año siguiente y tengan que esperar siempre al gobierno para poder planificar. ¿Por qué? Porque sin presupuesto propio no hay autonomía posible. Hoy pasa esto. Empíricamente la universidad tiene autonomía sí para tomar sus decisiones, pero después se la cercena cuando no le dan el dinero que necesita para funcionar.
Bueno, otro aspecto que entendemos fundamental para llevar adelante lo que es un real acceso a la educación, una democratización real del acceso a la educación, tiene que ver con la fijación de un plan grande de becas nacional que abarque a todos, digamos, los que necesitan de él y que al mismo tiempo se financie desde fondos públicos, ¿no? No Sí, como sucede cuando hoy. vemos números del presupuesto nacional vemos que lo que se termina necesitando para becas son apenas son migajas de lo que se termina exonerando en impuestos al capital y demás, y realmente un plan serio nacional de becas permitiría democratizar el acceso a la educación. Y por último, lo que es para nosotros imprescindible cuando hablamos de la educación pasa por las condiciones en las cuales los docentes desarrollan su tarea, ¿verdad? Lo primero que tenemos que plantear cuando hablamos de la educación es un salario docente digno, sobre todo para evitar el multiempleo, un salario docente que incluya no solo las horas presenciales de clase, sino el tiempo que un docente necesita para formarse, para mejorarse a sí mismo, que se va a traducir en una mejor educación. Y también defender una carrera docente, es decir, que quien se quiere dedicar a la docencia tenga perspectivas de crecimiento, de desarrollo personal, de poder explotar todas sus potencialidades. Eso es el trasfondo real y la formación docente es una parte medular en el sistema educativo de la cual además podremos dedicar una audición entera. Pero bueno, hasta aquí llegamos hoy con nuestro aspecto sobre la educación y nuestras propuestas. Bueno, como siempre nos encontramos el próximo jueves, nos pueden escribir a nuestro celular 091-070-182 y como decía Federico, como siempre nos queda corto lo que son las audiciones para abarcar estos temas, pero bueno, ya en el futuro profundizaremos en algún otro. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos el próximo jueves.